Muy buenas tardes a todos, nuevamente por aquí. En esta ocasión vamos a analizar la ronda número 7 del campeonato uruguayo de ajedrez que se está llevando a la ciudad de Montevideo, se está realizando acá en la ciudad de Montevideo. Bueno, les cuento, en la ronda número 7 los enfrentamientos dieron los siguientes resultados. Luis Ernesto Rodi, el maestro internacional, le ganó a su colega Nahuel Díaz. ¿Sí? López Azambulla le ganó a Enzo Palacio, Bernardo Rosselli a Sebastián Granara, Diego Carbone a Guillermo Carvalho y Alejandro Hoffman a Leonardo Vaz. El único que salvó los paños por el lado de las negras fue Facundo Vázquez, que pudo hacer tablas con Claudio Coppola. O sea que tremenda paliza ganaron las blancas por 5,5 a 6,5 en esta ronda, señores. Realmente insólito. Pero bueno, para la afición es mucho mejor ver muchas partidas definidas, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos? Quizás, les adelanto, puede ser que esta haya sido la partida de la jornada. Y bueno, quizás con la opinión de ustedes me puedan decir inclusive cuál les pareció la mejor partida hasta el momento del campeonato uruguayo. Todavía quedan 3 rondas, se juega hoy, mañana y pasado. Pero me parece que esta partida tiene serio nivel como para decir, bueno, puede estar entre las mejores del campeonato uruguayo, entre Luis Rodi y Nahuel Díaz. ¿Cómo estamos, Benjamín? Gracias por el saludo, gracias por acompañar. ¿Y qué les parece si arrancamos con esta partida que inició con la salida del peón rey y las negras jugaron la tradicional siciliana, algo que Nahuel no estaba practicando? En una de las rondas anteriores había jugado E5 contra Palacios, pero estaba jugando siempre el tema del fianchetto con G6, ¿verdad? Bueno, tras esto, caballo C3, las blancas plantean la defensa siciliana cerrada, a los cuales las negras en la elástica jugada A6, preparando muy probablemente la idea de B5 y alfil B7. Las blancas acá, por supuesto, pueden jugar caballo F3 tratando de entrar en la variante abierta, pero continúan con su idea de jugar la siciliana cerrada con G3, ¿no? Hacen el fianchetto, las negras también, alfil G2, alfil B7, caballo G a E2, ¿sí? Es una de las jugadas más normales, también se podía jugar D3, por supuesto. Quizás la ventaja que tiene D3 es que contra B4 se puede jugar caballo C a E2. Esa es la única ventaja que se le ve en comparación a caballo E2, como se realizó en la partida, porque acá las negras jugaron caballo F6, que presionan sobre el peón de E4, pero podían haber intentado también, ¿por qué no? B4, ¿no? B4 hace que el caballo vaya a D5, E6 es con ganancia de tiempo, el caballo viene a la casilla E3, y después recién realizar el caballo F6 con ganancia de tiempo, ¿verdad? Porque se ataca el peón de E4, las blancas tienen que terminar con D3, y acá la gran diferencia, ¿no? En las dos variantes un caballo termina en E2, pero en la otra hay que ver que después de F4 el caballo esté mejor, o en F3 o E3, esa es la gran diferencia de la posición. Y bueno, acá las negras tienen varias continuaciones, pero la más provocativa por lejos es H5, ¿no? H5 que intenta inmediatamente H4, es la más provocativa, pero no hay que descartar tampoco una ruptura central, ¿no? Bueno, volviendo a la partida, vamos a volver a la partida que siguió con caballo G2, como les decía anteriormente. Las negras jugaron caballo F6 y las blancas acá abrieron la posición en el centro, ¿no? Aprovechando ahí, jugaron D4 inmediatamente, ya que el negro no jugó B4. Bueno, dijeron, bueno, vamos a jugar una siciliana abierta ahora. ¿Qué siciliana cerrada ni qué cerrada? Vamos a jugar una abierta. C por D4, caballo por D4 y las negras juegan E6. Buena jugada. Hay otras alternativas como D6 o dama C7 que defiende el alfil, pero E6 está súper natural. Enroque por parte de las blancas y las negras acá juegan D6, ¿verdad? La otra alternativa, por supuesto, como este peón está en el aire atacado 2 veces, era intentar jugar B4, ¿no? B4, y acá las blancas tienen dos continuaciones. La más normal sería alfil A4, caballo A4, perdón, y ver si las negras quieren aceptar el reto con el sacrificio del peón clásico
que hay ahí, ¿verdad? Después, por supuesto, se puede jugar torre 1, acuérdense que con dama F3 siempre existe un D5, y bueno, la partida tomaría un carácter muy brusco contra ese rey negro que no solamente está falto de desarrollo, sino que está en el centro del tablero. La otra continuación súper romántica sería jugar caballo D5 y ver qué pasa después de, obviamente, E por D5, ¿no? E por D5, E por D5, y ver si las blancas pueden aprovechar ese rey ahí en el centro del tablero. Es verdad que las negras pueden sacar el alfil, esconder el rey en F8, pero hay cierta compensación de iniciativa por parte de las blancas, ¿no? Todo eso con B4, que las negras eluden jugando D6. El problema que tiene D6 es que después de torre 1, el rey sigue en el centro del tablero. Las negras no les resulta fácil desarrollar con alfil E7, porque acuérdense que el alfil de B7 está en el aire. Entonces puede venir un golpecito E5 que sería un poco molesto, ¿sí? Habría que estar calculando constantemente que ese E5 no nos moleste, porque nos tocaría el alfil de B7 y encima el peón, el caballo y al alfil, que a la vez toca la dama, ¿sí? Sería un trencito eso. Por eso acá las negras juegan dama C8. ¿Sí? Quizás no quiso jugar, el maestro no quiso jugar dama C7 porque puede quedar a tiro de algún sacrificio o mismo de un salto de caballo de 5, como les mostraba anteriormente, por supuesto, ¿no? Después de dama C8, el blanco juega muy preciso A4, buena jugada, buenísima jugada que obliga a las negras a tomar medidas en ese sector del tablero. Las negras comen, ¿sí? La alternativa podía ser jugar B4, ¿verdad? Contra B4, muy probable que viniera lo mismo que va a pasar en la partida. El golpe este de 5, que aún es mucho más fuerte con la torre en la columna, ¿no? Solo para mostrar una variante, en caso de la captura doble, al mejor estilo fischeriano, alfil E7 para bloquear, y acá las blancas, bueno, pueden oprimir con alfil F4, pueden oprimir con G5, ¿verdad? Tienen un par de jugadas bastante potentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volvamos a la partida entonces. Después de B por A4, después de se me fue lejos la jugada. Volvemos a la partida donde estaba. Después de dama C8, A4, B por A4, el blanco come en A4, y ahora tiene algo extra el blanco. A las negras a comer en A4, cuidado que las columnas también forman parte, las horizontales, perdón, forman parte de la actividad de las torres. Ya vamos a ver qué pasa contra esto. Las negras jugaron alfil E7, y tras torre B4 se vislumbra que algo no va a andar bien para las negras, ¿no? Están muy mal paraditas, el alfil está atacado por la torre, la dama está atada al alfil, hay un trueque, hay entre la torre y el alfil, hay un toque ahí, ¿verdad? Algo está pasando, algo no anda bien, y tras la jugada caballo F a D7, las blancas acá no hacen la más precisa, juegan dama G4, que le dan algunas chances de esperanza a las negras. Igual vamos a ver que mantiene una ventaja considerable, pero acá había un truqueli que era torre por B7, dama por B7, esto ya lo habrán visto, y E5, única D5 para no perder la torre por detrás, porque además si jugamos dama A7, por ejemplo, no están las blancas obligadas a comer aquí, sino que pueden jugar la intermedia peón por peón, y el alfil, en caso de comer, está caballo por E6, ¿no? Abriendo la columna, tocando el alfil, la torre igual no va a ir a ningún lado. Se arma un lío de la gran masita. Y contra el alfil F6, la idea es la misma, ¿no? Caballo por, peón por, torre por E6 jaque. El rey, ahora ¿dónde lo escondemos? Vamos a ponerlo acá al salvo para que no nos mortifiquen. Y bueno, y todas las piezas blancas están entrando, ¿no? En cualquier momento se suma la dama por este lado, por H5. Hay ideas de caballo C7. Bueno, sencillamente caballo F6 y meter una torre en séptima también tiene muy buena pinta. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay problemillas para el conductor de las piezas negras. Entonces, después de eso, la jugada sería de 5, y esto estaba lo complicado de ver, ¿no? Acá las blancas tenían una bonita combinación, tenían dos combinaciones muy bonitas y son muy parecidas. La idea es así: si el caballo llega a D5 o la fila de 5, hay problemas porque está la dama, la torre y el rey en el centro del tablero, ¿no? Entonces acá existía la directa caballo D5, hay que comer porque si no el caballo se revolea, y caballo F5, con lo cual se toca G7, se amenaza alfil de 5, y además puede haber cosas extras con caballo E7 y entrar el alfil. Y bueno, acá para mostrarles solamente
una idea, supongamos que acá de negra jugamos torre a7 para tener toda defendida a la séptima. Estoy diciendo una por decir. Alfil por d5, la dama ahora se tiene que mover. Vamos a ponerla en c7, no me gusta por caballo c6. En b6 no me gusta por e3. ¿Dónde la pongo? La voy a poner en b5 por decir una. Y bueno, y ahora un golpecito letal, ¿no? E6, buenísima jugada. Estaba el peón de G7 en el aire, por supuesto. Y bueno, acá después de peón por peón, torre por E6, se toca E7, se sigue amenazando caballo G7. Puede haber ideas con alfil G5. Hay ideas con C4, por supuesto, para proteger el alfil. Se está amenazando caballo de 6 jaque. A medida que voy analizando veo más jugadas. Bueno, sería terrible para el conductor de las piezas negras. Y la otra, por si no nos alcanza a analizar caballo de 5, era la directa caballo F5. Es lo mismo, si peón por caballo, caballo de 5. Estamos en las mismas ideas. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a la partida. Después de dama G4, las negras se encuentran la única, que es H5. El peón de G7 no puede ser tomado porque quedaría encerrada la dama. Entonces la dama vuelve a la casilla de 2. Acá las negras parece que van a respirar, que van a sacar, pero ya el apuro de tiempo ante las complicaciones se le vuelve fatal para Nahuel, que solo le quedan 10 minutos, mientras que el maestro Rodi solo ha gastado 30 y pocos minutitos. La historia es que acá las negras tenían que desarrollar piezas, jugar caballo C6, en su lugar juegan caballo C5 y entran en una boca de lobo con caballo D5, ¿no? Súper conocida. Se amenaza un terrible doblete en B6, se amenaza el alfil de 7, defienden el doble, pero al caer el alfil se cae la posición, ¿no? E5, siempre que tenemos un rey en el centro hay que abrir la posición, pues acá Rodi lo hace muy bien, juega E5, la posición parece que no se puede mantener cerrada porque viene el alfil, el rey se tiene que guardar y contra el rey en E8 podemos romper con C4, ¿no? Vamos a volver a la partida se jugó rey F8, C4 se vino, tal como les estaba mostrando, jugada intermedia, torre B5, caballo E4. Acá las negras deben de estar súper desesperadas porque tienen el rey en el medio, la torre apretada, la otra torre apretada, este alfil que no está haciendo nada porque quedó encerrado. Siguió con alfil F4, acá jugó más precavido el blanco, pero al final decide sacrificar material, abrir la posición y sacarse ese caballo de encima. Y tras estos cambios, jaque se fue y este final quedó totalmente ganado para las blancas. Lo pueden encontrar la partida completa, por supuesto, en chess.com, ¿no? Exacto, Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, se las dejo por acá, espero que hayan disfrutado este comentario de esta partida. Repito, en la parte de eventos de chess.com, ahí tienen toda la partida completa, que ya les digo, fue realmente peligrosísimo para las negras entrar en este final. Les comentaba que la única partida que terminó en tabla fue la de Coppola con Facundo Vázquez, ¿no? Que fue estas aperturas con caballo C3 me hace acordar a la apertura Napoleón, ¿no? Nada, muy cerrado el juego. Parece una francesa, parece una carreta vieja, un Londres, como le llama todo el mundo. Pero en realidad, después de algunas jugadas, todas jugadas muy normales, inclusive con intermedias de por medio, ¿no? Porque acá si capturan C3 están comiendo el D7 con jaque. Al fin y al cabo se hizo. Las blancas quedaron ahí un poquito mejor en el centro, pero en realidad las negras tienen la pareja de alfiles, tienen la columna, ¿sí? Y tras dama B6, torre B1 defendió el peón, quisieron cambiar de alfiles. Se supone que esta posición quizás está un pelín arriba a las negras por la pareja de alfiles y además la posibilidad latente siempre de buscar un E5. Pero tras este cambio que no aceptó el blanco, que quizás era una opción, digo porque acá existía la idea de caballo E4, tras todas estas maniobras de caballo y después de dama G4, que parece ser un Sir Lancelot, ¿no? Porque hay unas amenazas ahí, F5 obligó a dama H4 y tras H6 el alfil ahí sí fue a buscar el cambio y acá las blancas jugaron dama por H6 y aceptaron las tablas, ¿no? Por supuesto que acá el negro todavía podía luchar un poquito más con alfil E7, dama E7, torre F7 y que la dama se retirara para algún lado, pero tras G5 no le queda más remedio a las blancas que hacer tablas, ¿no? Bueno, acá
Si no quiere quedar perdido el negro, tiene que comer. Y tras dama G6 se da un perpetuo y no hay otra pieza que pueda colaborar. Porque si hubiera otra pieza que pudiera colaborar, el rey negro correría peligro. Bueno, cortita pero didáctica la partida entre Claudio Coppola, el maestro internacional, y Facundo Vázquez, el vicecampeón uruguayo hasta el momento, porque todavía este torneo no terminó. Partida que estaba muy interesante, fue la que enfrentó al varias veces campeón uruguayo Bernardo Rosselli contra maestro FIDE Sebastián Granara. Jugó, Rosselli repite la misma partida que creo que fue con Diego Carbone, si mal no recuerdo, donde en las negras, las blancas acá jugaron E4 y las negras contestaron D5, ¿no? La verdad que después de esto prácticamente estamos en lo mismo, pero el ataque torre de Rosselli ahora es con el peón de E3, ¿no? El original, el ataque torre original, hacer el triangulito, acomodar las piezas, ¿verdad? Poner el rey en roque o roque largo y después romper recién en E4. Lo cierto que después de estos movimientos, las negras lo que están haciendo es preparar el E5, lo logran su objetivo, se hacen un par de cambios ahí en el centro y la posición está totalmente estable, ¿no? O sea, las blancas salieron de la apertura con las piezas bien desarrolladas, mientras que las negras se han liberado en el centro y tienen un peón en cuarta, cosa que el blanco no es. Esto es súper normal en posiciones con colores cambiados, ¿sí? O sea, las blancas las veríamos del lado de las negras, donde las blancas, en este caso, las blancas, debí decir las negras, juegan con este famoso triangulito, evitando que estos peones avancen, ¿verdad? Nada que hacer, acá encima el negro busca el cambio de damas, que el blanco cambia, se cambian muchas piezas, ¿verdad? Se acomoda un poco ahí el alfil, pero bueno, el blanco evita obviamente el movimiento que sería muy bueno de parte de las negras, ¿verdad? No le dieron tiempo, porque si las negras tienen tiempo de jugar B5 estarían mucho mejor. Pero el blanco muy astutamente juega A4 y acá las negras empiezan a buscar cambios. En esta posición donde hay más ventaja espacial, quizás los cambios no le favorezcan tanto a las negras. En todo caso le conviene a las blancas que hayan cambio de piezas, porque la falta de espacio hace que se puedan movilizar menos. Además, yo qué sé, sacar el alfil a E6 o a F5 no tenía mala pinta. Caballo E4 se cambia a un caballo. El alfil se está acomodando un poquitín en una mejor diagonal para evitar justamente que el alfil salga por F5, y acá las negras siguen buscando cambios, ¿no? Buscan cambios por acá, acomodan un poco la torre, el rey se viene, F3, tratando de dominar un poco la casilla E4 quizás. Lo cierto es que las negras frenan el avance de los peones, pero ya hay peones ya muy fijos acá en el flanco de rey, pero no parece influir demasiado, ¿no? Las negras jugaron alfil F5, se cambiaron otro par de alfiles y el final, si no fuera por los peones doblados, podríamos decir que está totalmente igualado, ¿no? Ahí las blancas no es que vayan a soltar el peón A por el peón B, pero Atenti estudió que es una amenaza que en cualquier momento se puede dar. Bueno, ahora viene una serie de maniobras de torre, donde las negras presionan, las blancas tratan de mantener la posición, amenazan con romper C4. Acá las negras toman la decisión de jugar C5, pero podían haber tranquilamente intentar haber llevado el rey para el otro lado, ¿no? Donde poder intentar un B5 y jugar torre por torre y quizás con la torre en D8 ir a comer los peones A. Había muchas continuaciones. Esta continuación no parece mala, pero tras esta maniobra B4 el negro tiene que empezar a tener cuidado, ¿no? Igual una jugada de espera que podía ser, por ejemplo, digamos rey E6 para ver qué quiere hacer el adversario. El rival lo que quiere hacer es tratar de comer con ganancia para entrar con la torre por acá y molestar B7. En realidad tampoco era que pasara mucho. Ahora las blancas otra vez empiezan las maniobras. Fijan la posición con B5 para sacarse de problemas esos B5 que podían molestar un poco porque la torre estaba en el aire, ¿no? Por ejemplo, si ahora jugaban B5, las blancas por supuesto van a jugar A5 y contra B6, inclusive acá el blanco empieza, ojo, a quedar mejor porque contra peón por peón, torre por y se empieza a tocar la fruta acá, ¿no? Entonces acá sí las blancas quedarían un poquito mejor. Volviendo a lo anterior,
Después de torre A1, torre D6, B5. Les decía que después de otra vez las blancas están tratando de trocar un peón por el otro. No parece malo comer en E3 porque después la torre puede ir a D3. Veamos un ejemplo, ¿no? Acá después de... Deme un segundito. Acá a torre D1, comer aquí en E3, torre D5, torre D3... No parecía tan malo, ¿no? Porque se amenaza entrar con la otra torre a C3 y masticar el peón de C3, ¿no? Y acá las blancas, en caso de comer de esta manera, las negras tienen, por ejemplo, torre C8 y a torre ahí, torre acá, ¿no? Y se ataca el peoncito de este. Es verdad que las blancas pueden jugar jaque, pero bueno, esta jugada me la salteé. Tengo que reconocerlo, primero hay que mover el rey, porque si no este jaque me lo partía como un queso. Bueno, la idea es jugar torre C4, a eso voy. Volvamos un poquito para atrás. El negro no quiso arriesgar, dijo, bueno, me comen pero yo me como el A4. Y E4. Acá las blancas empiezan a crecer. ¿Qué pasa? El blanco tiene mayoría en el flanco rey y tiene el rey que está a punto de entrar para ir a comerse C4. O sea que acá el negro tiene que jugar con mucho cuidado. El rey va entrando un poquito. Las negras se defienden bien, evitan dicho plancito, obligan a las blancas a tomar medidas. Tienen que jugar en algún momento F4. Y acá parece que está todo en orden, ¿no? Rey C4, rey D4, parece que las blancas están bien. Y acá viene un error fatídico por parte de las negras, que es F6. En este momento la partida se da vuelta y ya no hay remedio para volver atrás. Acá las negras contaban con una jugada muy bonita que era torre B3. ¿Qué sucede? La torre tiene que abandonar la columna porque no puede comer, porque el rey no entra al cuadrado por culpa de su propio peón. Entonces supongamos que iba a ir a comerse los peones B o un peón B. Este peón se puede capturar, sí se puede capturar, pero está claro que después de torre B1 y, por ejemplo, contra torre A7, el peón avanza con ganancia de tiempo. El rey se tiene que acomodar por algún lado. Lo voy a poner en D3 para dejarlo cerquita. Y las negras dicen, bueno, está bien, me voy a comer este peón y después veré de comerme esto. Esto muy probablemente terminaba en empate. Y la otra opción que tienen las blancas es ir a comer el peón de A7 porque se va a capturar también, ¿no? Contra torre B2 se está amenazando B5. Entonces estamos en lo mismo, si rey C4, B5 y se está comiendo este peón. Y si juega torre B7, el negro ya juega B5 y por más que el rey quiera ir a atacar, inclusive el negro va a comer estos peones de F4 y H4 por lo menos. El blanco es el que tiene que salir a buscar el empate. El problema es que las negras no jugaron torre B3, jugaron F6 y eso permitió que después de rey C4 el blanco quedara un pelín mejor. Digo porque bueno, tiene un peón de más, ¿verdad? Por más que el negro trata de atar la posición, el blanco está buscando la vuelta para que no le peguen jaque. Juega ahí por fin un E5. Si se pasa la torre se cambia de columna y se entra por cesta. Y acá la torre blanca entra en acción, ¿no? Apretan un poquito ahí la posición y van a buscar el momento oportuno. Ahora vamos a ver estas volteretas de la vida. Se le cae otro peoncito. Y acá encuentra el blanco esta buena jugada F5. Y bueno, acá decide abandonar, ¿no? No hay más remedio que jugar G por F5. Y después de torre F5, rey G3, torre H5, estamos entrando en un final totalmente perdido, ¿no? Para hacérsela fácil, la torre puede hacer una voltereta así. Y se va a comer el peón de B6, ¿no? Bueno, con esto Rosselli encabezaba la tabla de posiciones. Y mantenía la punta, por supuesto, tranquilamente, aunque con un puntito de ventaja, como vamos a ver dentro de un ratito. Otra partida interesante, también con victoria de las blancas, obviamente, es la que Carbone enfrentó a Carvalho, que fue una catalana, con la variante tipo Bogo India, con alfil B4, y tras alfil de 2, las negras decidieron volver a E7, ¿no? Además de alfil E7, existe A5, dama E7, son otras continuaciones posibles. Y bueno, y alfil por D2, ¿no? Alfil E7, sacó el caballito. Todo esto es muy teórico, es una especie de catalana tipo Bogo India, porque el alfil está en D2. Dama C2.
alfil F4, B6, las negras eligen una variante cerrada, ¿verdad? Van a preparar el C5 con torre C8, las blancas siguen desarrollando tranquilamente, interrogan al alfil, este decide no sacrificarlo, se podía haber jugado torre C1, por ejemplo, y vuelve con el caballo, y tras E4, buena ruptura, se cambia en E4 todo, se toca el peón de H7, el negro juega F5 y con esto se sale fuera del libreto. La jugada que había que analizar acá era por supuesto caballo F6, ¿no? Que obliga a ir el alfil a G2. Y bueno, las negras acá pueden jugar H6. Y esto se ha jugado unas cuantas veces, ¿no? Las blancas nuevamente pueden poner el alfil en F4. Si las negras quieren jugar caballo H5, el alfil va a E3 y el caballo va a tener que volver. O sea, perdieron un tiempo. Y esta posición se puede catalogar como algo mejor para las blancas, pero tampoco exageremos. Lo cierto es que después de F5, la cosa de la estructura de peones queda muy fea. El negro captura inteligentemente en D7, porque claro, si se va de alfil, viene caballo por E5 y la debilidad queda tapada por el peón blanco, ¿verdad? Come ahí, se va ahora sí, la debilidad ahora existe, no solamente el peón en E6 que quedó retrasado, sino también el agujerito, el ole en E5, ¿verdad? Tras alfil F6, hay que defender el peón, y acá las blancas encuentran, miren qué linda partida. Esto me hace acordar a la famosa partida entre Carpo y Lautier, ¿sí? Del año 91, si no le estoy errando, donde el alfil queda muerto en vida, ¿no? Queda ahí hundido, la debilidad de C6, que bueno, sería llevar este alfil para la casilla de 5, sería magnífico, pero eso está muy lejos. Se abre la posición rápidamente, también se podía empezar a aflojar la posición con A4, igual la debilidad sigue existiendo. A4 hay que abrir líneas para las torres, acá las negras tratan de sobrevivir, pero se pasa un peón y esto cada vez está peor, porque el alfil ahora queda atado al peón de A5, la torre queda atada al peón de C6, no se puede jugar C5, va a tener que hacer algún tipo de sacrificio para activar el E5. Las negras ahí tratan de sustituir las defensas, y tras alfil B7 el blanco mete dama A3. Acá había una jugada interesante que era A6 y contra peón por jugar dama A3, ¿no? El que dice el que 2 ataca, uno se come, ¿no? Toda pieza en el aire, motivo táctico. Por supuesto acá las negras tienen que jugar a 8, pero bueno, el blanco ya avanzó un pasito más. Es más, acá se puede utilizar el motivo de la clavada con D5, ¿no? Sería esto terrible para las negras, porque en C6 está siendo tocado 3 veces. Además de estar clavado, obviamente, y este peón en cualquier momento se pone en séptima, el alfil lo está apoyando muy bien. Esto ya era muy bueno para las blancas. A pesar de todo, vamos a volver a la posición. Fíjense en que a Carvalho le quedan 38 minutos. Carbone solo gastó media hora en el reloj. Jugó primero dama A3 y tras dama D7 no juega, no realiza el movimiento A6. Y ahora sí, se decide hacer, entra por las casillas oscuras. El negro acá, bueno, ante la desesperación trata de abrir la posición a toda costa. El blanco juega H3 para evitarlo, dama G7, aprieta el peón de D4 y las blancas dicen paso. No juego nada, juego así, tranquilo, no me importa nada. Y ahí rompen, ¿no? Rompen, el alfil se coloca en una mejor casilla. Y bueno, esto es un grave error, porque el blanco acá se ve obligado a sacrificar de esta manera, ¿no? Acá hay un desliz, porque acá la jugada correcta era E por F6. No gastó tanto tiempo. ¿Cuánto se dio cuenta? Les aviso que yo la primera vez que veo la partida. ¿Cuánto tiempo gastó? Cuando le jugaron... Acá están 29 minutos. Le jugaron E5. Gastó 8 en D por E. Y acá automáticamente jugó torre D1. Hizo el orden al revés aparentemente. Y a torre D1, peón por dama F7. Claro, no está obligado a comer. Y alfil G5. ¿Y cuál es la diferencia? Que a torre por D1, peón por... Y si... claro, si dama F7 el blanco no está obligado a cambiar torres. Sino que miren qué bonita jugada que tiene de torre, ¿no? Para entrar en juego. Esa es la gran diferencia por lo que estoy viendo. Y además la torre, bueno, evita un posible mate con la dama, ¿no? Bueno, vamos a ver la partida cómo fue. Resulta que acá el blanco
el negro, perdón, está amenazando dama H5, ¿verdad? Porque claro, bueno, si dama F6, ahora sí dama C7, porque el negro no puede dar ningún jaque en la columna H porque está todo cubierto. Entonces con dama F7 pone en peligro a las blancas que juegan alfil G5 y contra el jaque pueden bloquear. Y ahora dama C5 toca el peón de F2, atención, el blanco pega un jaquecito por ahí. Parece ser que la mejor opción era tapar de dama. Para mantener a raya al rival y además amenazar mate y amenazar el alfil, ¿no? Tras esto, después de dama por, peón por, alfil G5, la posición de las negras está muy bien, ¿no? Está muy bien porque va a ir a comerse el peón de A6. Se lo va a ir a comer muy probablemente con torre A1. Lo único que hay que tener cuidado con negras es que no le vayan a poner un alfil jaque y un alfil por acá. Vamos a ver un poquito, torre acá, alfil acá. Pero claro, en este momento el que amenaza mate es el negro. El blanco no puede abandonar la columna porque si la abandona viene C5 y cuidado, ¿no? No sirve de nada jugar F3 porque le comen de alfil. Está bien, el blanco no tiene tiempo ni recursos. El cambio de damas hacía que las negras quedaran totalmente ganadas. Cuando el rey F8 le da un poco de esperanza a las blancas porque juegan B4 y activan a la dama por la segunda fila. Dama D4 y esta jugada pierde aparentemente. Claro, si dama B4 muy probablemente el blanco tenga una entrada de dama que es decisiva, ¿no? Se amenaza por aquí y se amenaza por allá. Bueno, y es G4 por las dudas. Bueno, la cuestión es que acá las negras tenían que jugar dama C4 de vuelta y mantenían las chances completamente intactas. Al jugar dama D4, el blanco retira el alfil. Se amenaza, cuidado, se amenaza dama E6, ojito. El negro ahora lo quiere evitar, pero el blanco también lo evita, ¿no? Tras dama E6, tratando de defenderse, la blanca se empieza a colar. Ojo, dama G7, ojo, dama B8. Juega dama D7, evitando uno, pero no evitando lo otro. Hay tapa de dama en E8 y la dama se coloca en A7 con la doble amenaza. Claro, la dama no puede cumplir todas las funciones. Torre D7 única, pero la dama ahora aparece por este otro lado del tablero. Otro jaque más, tapa de dama. Se va. También dama E5 era muy buena. Y acá el blanco ya tiene mucha iniciativa, ¿no? El rey negro está en una posición totalmente desesperada. Ahí por fin libera el alfil, pero ya es tarde porque el alfil entra con ganancia de tiempo. Si tapa de torre hay un dama B8. Si se va a H8 el peón avanza y no hay forma de evitar alfil F6 y alfil F5 aunque se haga un aire, ¿no? Tremenda partida de Carbone que la venía manejando súper bien. Comete un desliz, Carvalho lo aprovecha, pero en el momento de la defensa falla el conductor de las piezas negras y termina, por supuesto, perdiendo como les mostraba anteriormente. ¿Qué les parece si nos vamos a otra partida súper interesante entre Hosman y Hosman y Leonardo Vaz? Vamos a ver que esto fue un peón de dama. Esto fue una bogo india con dama E7. Fianchetto, por supuesto, es la mejor opción normalmente en estos esquemas con blancas. Cambio de cambios. Mejor comer de dama para poder sacar el caballo por C3, pero también se podía comer de caballo. D5, enroque. C6, bueno, acá el negro está haciendo un juego muy sólido. Otra opción puede ser tratar de comer en C4 y jugar con torre C8 y C5. C6. La dama se va a defender el peoncito. Caballo D7. Y ahora las negras programaban el E5 y lo hacen, ¿no? Tras estos cambios, las negras retiran. Bueno, otra opción era jugar caballo B4. Pero caballo 5 a B6 parece bueno. Caballo B3. Esto no se había jugado anteriormente. Parece que torre F1 y A4 eran lo que se jugaba. Pero no se ve nada malo en B3. Se cambian de 4. Quizás esto es apresurado porque el blanco no estaba amenazando comer aquí. Todavía se podía capaz mejorar un poquito la torre. Las blancas mejoran un poco las piezas. Colocan el caballo en el 5. Porque claro, le están molestando. Claro, le está molestando porque viene caballo F5. La opción
ultra defensiva sería jugar G6, pero ahí debilitaría un poco las casillas negras. Caballo de 5, F4, y los caballos esos quedaban medios agarraditos. El blanco juega torre F a E1, torre D8, E5, por fin llega. Ahora sería genial poner una pieza en D5, pero este caballito lo está molestando. El negro juega dama B4. Parece ser que ven que acá las negras, está bien, quieren jugar dama B4, lo hacen, pero A3 y la dama tiene que ponerse en una posición no muy cómoda. La opción quizás posible era jugar A5, amenazando a 4, y si el blanco lo quiere evitar con A4, ahora sí dama B4 era interesante, ¿no? Ahora sí era súper interesante la posición, porque se aprieta el peón de A4 con uno de los caballos, ¿no? O sea, hay que defender este peón, y quizás jugar torre acá para amenazar este caballo y evitar la pérdida de este peón, no sé. Habría que ver, habría que ver, pero parece que posicionalmente era mejor jugar de esta forma. Tras esto, quizás lo más conveniente era volver con la dama. Y ahí el blanco busca una ruptura. Y queda con una posición muy buena, ¿no? Sacrifica momentáneamente un peón. Pero el peón de E6 queda muy mal. El alfil puede venir a D3. Se toca H7. El negro no quiso defenderlo. Capaz se podía defender el peón de H6. Creo que no cambiaba mucho la posición. La idea de las blancas puede ser doblarse en la columna y presionar sobre E6. Decide jugar caballo de 2. El blanco captura, rey se va, se come, cambian piezas. El negro recupera el material, están iguales de material, pero claro, acá le toca a las blancas. Y fíjense en lo mal que está el rey negro, ¿no? Acá las negras, como ven que están perdidas, comen el peón de B2. Y ahora cuidado con el mate, que tienen que venir a defender. Y las blancas tienen agarrado al rey negro, ¿no? Acá hay que buscar la torre en séptima. Empieza a buscar una ruptura. Y este movimiento parece raro, ¿no? Ese movimiento parece raro porque deja de defender el caballo de forma natural, ¿no? La idea está bien, tratar de sacar un peón libre para distraer un poco las piezas blancas. Pero acá el blanco juega muy bien. Y acá, bueno, acá por ejemplo existe torre de 1, que parece súper interesante, porque cuando el caballo se mueva, se cambia una torre y se ganaba un peón, ¿no? Alfil F5, trata de jugar con alfil E6. Desaloja por fin al caballo, se cae ese peoncito. Igual la posición está totalmente ganada ya para las blancas, ¿no? Ahí se está poniendo a un descubierto. Amenaza torre por B7, se va, parece correcto. Caballo de 6, pero comen en F5. B7, ganan otro peón. Ya ahora tienen dos peones de menos. El blanco juega con precaución. Y ahí de a poco van a ir movilizando estos peones, ¿no? Acá el blanco parece un poquito entreverado, pero ahí activa la torre. El rey negro está muy mal parado. La posición sigue siendo muy buena para las blancas. Se va a ir a comer el peón de G7. Son 3 contra nada. Bueno, ahí curioso, ¿no? Cuidado. Si habrá que jugar con cuidado. Hay una figura de mate. En cualquier momento no lo deja, porque así el rey queda con la casilla G5. Y esos peones son decisivos, ¿no? Siguió la partida un poquito más, pero no se ven chances prácticas para las negras. Y no ven cómo defender el peón de H6. Tremenda partida, tremendo juego. Y nos vamos para la última partida, que enfrentaron a López Azambulla con Enzo Palacio, ¿no? Enzo y Leonardo, que están haciendo debut en campeonatos uruguayos. Aquí Enzo utilizando una defensa india de rey, variante clásica, y con B4, ¿no? El ataque de la bayoneta famoso, que fue muy utilizado también, por ejemplo, por Anand, ¿no? Con blanca y con negras. Torre 1 para contestar a caballo F4, quizás con alfil F1, F5, bueno, acá existe caballo G5 para colocar el caballo en E6, A4 también es teórico, ahí aparece el caballo. A algunos les gusta jugar alfil F4, pero se ha demostrado que no es la mejor. Alfil F1, H6, el negro quiere empezar a atacar y ahora sí, comen ahí, avanzan el peón a quinta. Y parece que las blancas acá tienen muy buena posición. Vamos a repasar la apertura.
todo esto es teórico. Acá parece que las negras, para evitar estos problemas, quizás será mejor comer en F4, pero no lo estoy tan seguro. Parece que el error viene de antes. Vamos a ver de dónde viene el error. Después de esto, la otra opción era jugar con G5 directo, quizás. Pero lo que pasa que acá, después de alfil F4 y E5, el blanco empieza a quedar muy bien, ¿no? Muy bien. Las negras tratan de atacar. Bueno, ya se pueden abrir líneas. Caballo G6. La otra alternativa era jugar G4. Yo supongo que caballo D4 no, porque nos comen acá. Habría que comer acá en D6 y después quedarse con la casilla D4 para el caballo, ¿no? En su lugar el negro juega caballo G6. Acá el blanco por fin decide cambiar ahí y tiene otra ruptura. Se les vienen, son muchos peones. El caballo viene por D4 entrando. Las negras tratan de hacer algo. El tema es que ahora queda este alfil por este lado y el caballo por acá. Claro, si peón por el blanco ya automáticamente puede jugar alfil C4, que amenaza el descubierto. O mismo caballo D5 también parece interesante. Juega caballo D7, el blanco entra con el caballo. Ojo, el descubierto, lo bloquean. El blanco presiona D6, las negras vienen a defender. Cierran la posición con C6. Y acá en este momento, bueno, la amenaza torre C7 es muy buena. Muy buena salida. Abre, el peón llega y acá, bueno, qué lindo remate este. Qué lindo remate. Ya estaba complicado la posición porque se está justamente amenazando dama por torre, ¿no? Veamos la continuación. Dama por, no puede capturar la dama porque viene E8 y descubierto, ¿no? Y se gana la partida. Gran partida de López, que dominó el principio al fin, ¿eh? ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Pues les voy a contar que, vamos a ver, les voy a contar que se está jugando en estos momentos la ronda número 8. Y en la ronda número 8 enfrentan a Nahuel Díaz con Leonardo Vaz, Facundo Vázquez con Alejandro Hoffman, Guillermo Carvalho con Claudio Coppola, Sebastián Granada con Diego Carbone, Enzo Palacio con Bernardo Rosselli, Luis Ernesto Rodi con López Azambulla. Hay que ver, porque López viene con camiseta arriba y Rodi también. Rodi viene a ganar 4 partidas. Les digo la clasificación tras 7 rondas. Pues Rosselli 5,5, Hoffman 5, con 4,5 viene Facundo Vázquez, con 4 puntos López Azambulla y Rodi. Como dije anteriormente, Rodi lleva 4 al hilo. 3,5 Coppola y Nahuel Díaz. Con 3 unidades Tabás, Granara y Carbone. Con 2,5 Carvalho. Y cierra la clasificación Enzo Palacio con medio puntito. Bueno, jóvenes, espero que hayan disfrutado de este análisis de partidas. Y bueno, nada, nos vemos a la noche. Acuérdense que a la noche tenemos 2 actividades. A las 8 vamos a hacer un análisis de finales en directo, y después a las 10 de la noche tenemos el tradicional todo ajedrez de los viernes, que atención, tenemos trivia, tenemos trivia preparada por la tía Vicky. Nos van a hacer una trivia sobre los mejores récords del ajedrez, atención, récords de ajedrez. ¿Se imaginan? Vayan estudiando cuáles son los top de cosas de ajedrez que ustedes sepan. ¿Quién es el más joven por ejemplo, en llegar a Gran Maestro? ¿Quién es el primer jugador en llegar a los 2700? ¿Quién es el primer jugador en llegar a 2800? Bueno, prepárense porque hay una trivia con un regalo especial que va a ser una membresía para una suscripción, perdón, para el canal y poder chatear cuando hacemos los directos de solo para suscriptores. Recuerden, a las 8 vamos a estudiar finalitos de peones, y a las 10 de la noche vamos a estar con esa actividad que les mencionaba hace un ratito. Gracias por su atención. Si estás ahí y le querés dar seguir al canal,
vamos arriba, porque así, cuando activas la campanita, se te avisa con un mensaje qué es lo que estamos haciendo en ese momento. No se me queden, gente. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Chao, chao.